Afuera, sobre la inmensa ciudad de cristal y concreto, la tormenta rugía con una furia implacable. Los truenos sacudían el cielo gris y la lluvia golpeaba violentamente los ventanales del piso 40, como si el mismo cielo estuviera llorando por la escena que ocurría dentro. Pero el estruendo de la naturaleza no era nada comparado con los gritos llenos de ira que retumbaban dentro de aquella oficina lujosa, donde el olor a cuero caro y perfume importado se mezclaba ahora con la tensión de un momento desgarrador. Ricardo, un hombre joven, impecable en su traje de diseñador italiano, tenía el rostro desfigurado por la rabia. Su dedo, adornado con un anillo de oro macizo, apuntaba directamente a la cara de un hombre anciano, pequeño y encorvado, que temblaba de pie junto a la puerta. Aquel anciano vestía un uniforme de limpieza que le quedaba demasiado grande, y a sus pies un cubo de agua sucia se había volcado accidentalmente sobre la alfombra persa que valía más que una casa entera en cualquier pueblo humilde. «Lárgate de mi vista ahora mismo», bramó Ricardo, su voz cargada de un veneno que helaba la sangre. «Te pago para que limpies, no para que ensucies mi aire con tu presencia repugnante. ¿Tienes idea de cuánto cuestan estos zapatos? Valen más que toda tu miserable vida. Eres un inútil. Sal de aquí antes de que llame a seguridad para que te saquen a patadas, como al perro callejero que pareces». El anciano, a quien todos en el edificio llamaban simplemente el viejo, no pronunció palabra, no se defendió, no gritó. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, manos llenas de grietas y cicatrices profundas, temblaban incontrolablemente mientras se agachaba con dificultad para recoger su vieja gorra del suelo. Levantó la vista por un segundo y en sus ojos cansados, nublados por las cataratas y el tiempo, no había odio. Solo había una tristeza infinita, un dolor tan profundo que parecía venir desde el fondo del alma. Quiso decir algo, sus labios secos se movieron intentando formar una palabra, quizás un nombre, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Con la dignidad que le quedaba, el anciano bajó la cabeza, dio media vuelta y comenzó a arrastrar sus pies doloridos hacia la salida. Su figura se veía tan pequeña, tan frágil bajo las luces brillantes del pasillo, que cualquiera con un poco de corazón se habría roto en 1000 pedazos al verlo. Pero Ricardo no. Ricardo solo sentía asco. La pesada puerta de madera se cerró con un golpe seco, separando dos mundos. Adentro, el éxito, el poder y la soberbia. Afuera, la soledad fría de un pasillo vacío. Dicen los sabios que un padre es capaz de alimentar a 10 hijos con sus propias manos, capaz de quitarse el pan de la boca para que ellos no pasen hambre. Pero qué triste es la realidad cuando esos 10 hijos crecen y a veces ni siquiera uno solo de ellos es capaz de cuidar a ese padre anciano. Es una tragedia silenciosa que ocurre todos los días. Ricardo, cegado por el brillo falso de su riqueza, no se dio cuenta de lo que acababa de hacer. No sabía que aquel viejo sucio al que acababa de humillar y echar a la calle bajo la lluvia era el mismo hombre que, años atrás, había vendido hasta su propia sangre para que él pudiera sentarse en esa silla de gerente. Esa tarde, Ricardo no solo despidió a un conserje, sin saberlo, acababa de echar de su vida la última bendición que Dios le había guardado. Y mientras el anciano subía al ascensor con el corazón destrozado, la rueda del destino comenzó a girar. Porque la justicia divina a veces tarda pero nunca olvida, y la lección que estaba a punto de recibir aquel hijo ingrato sería una que ni todo el dinero del mundo podría borrar. Esta historia no comienza aquí, en la cima del éxito, sino mucho antes, en un pequeño pueblo olvidado, donde el amor de un padre era lo único que sostenía el mundo. Para comprender la magnitud de esta ingratitud, debemos retroceder 30 años en el tiempo, a un pequeño y polvoriento pueblo llamado San Juan, donde la vida se medía no por el dinero en el banco, sino por el sudor en la frente.
Allí vivía Jacinto, un hombre que quedó viudo cuando su hijo Ricardo apenas tenía 5 años. Desde ese día trágico, Jacinto hizo un juramento ante la tumba de su esposa. Su hijo nunca pasaría hambre y, sobre todo, su hijo sería alguien en la vida, alguien importante, lejos de la miseria del campo. Jacinto no era un hombre de letras, apenas sabía escribir su propio nombre, pero tenía la fuerza de un buey y un corazón de oro. Trabajaba de sol a sol. La gente del pueblo lo veía cargar sacos de cemento que doblarían la espalda de un hombre más joven, o limpiar los establos de los terratenientes con las manos desnudas. Sus manos, esas manos, estaban perpetuamente agrietadas, llenas de callos duros como piedras, y muchas veces sangraban. Pero cada vez que llegaba a casa y veía a Ricardo estudiando bajo la luz tenue de una vela, Jacinto escondía sus manos lastimadas detrás de la espalda y sonreía. «Todo vale la pena», se decía a sí mismo. «Mis manos sangran para que las suyas solo tengan que sostener una pluma». Los años pasaron y el sacrificio dio sus frutos. Ricardo no solo era inteligente, era brillante. Cuando llegó la carta de admisión para la universidad más prestigiosa de la capital, fue el día más feliz en la vida de Jacinto, pero también el comienzo de su ruina financiera. La beca cubría los estudios, pero la vida en la ciudad era costosa. Sin dudarlo un segundo, Jacinto tomó la decisión más difícil de su vida. Vendió la casa que había construido con su esposa. Vendió las pocas tierras que habían pertenecido a su familia por generaciones. Vendió hasta su anillo de bodas. Se quedó sin nada, mudándose a una choza de lámina y cartón en las afueras del pueblo, todo para poner un fajo de billetes en las manos de su hijo. «Vuela, hijo mío», le dijo Jacinto el día de la despedida, en la vieja estación de autobuses, mientras le entregaba todo el dinero. «No mires atrás. No te preocupes por mí. Yo soy como el roble viejo. Aguanto todo. Tú solo encárgate de brillar. Prométeme que serás un hombre de bien». Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas juveniles, abrazó a su padre y prometió que volvería por él, que le construiría un castillo. Pero el autobús partió, levantando una nube de polvo que cubrió la figura solitaria de Jacinto. Ese polvo fue el primer velo que comenzó a separar sus mundos. La gran ciudad tiene una forma cruel de devorar la inocencia. Al principio, Ricardo escribía cada semana. Sus cartas eran largas, llenas de entusiasmo y nostalgia. Jacinto las guardaba como tesoros sagrados, pidiéndole al cura del pueblo que se las leyera una y otra vez hasta memorizar cada palabra. Pero poco a poco, las luces de neón, el ritmo frenético y la competencia feroz comenzaron a cambiar a Ricardo. Se dio cuenta de que en la alta sociedad, tener un padre campesino que limpiaba estiércol no era una historia de superación, sino una vergüenza que debía ocultar. Empezó a mentir. Cuando sus compañeros ricos le preguntaban por su familia, él decía que era huérfano o que sus padres habían sido terratenientes venidos a menos. Con cada mentira, Ricardo mataba un poco al niño que había salido de San Juan. Se graduó con honores, consiguió un empleo en una multinacional y escaló posiciones con una ambición desmedida. Fue entonces cuando conoció a Camila, una mujer de belleza deslumbrante pero de corazón gélido, hija de una familia influyente. Para casarse con ella y entrar definitivamente en el círculo del poder, Ricardo tuvo que borrar su pasado por completo. En San Juan, las cartas dejaron de llegar. El teléfono público de la tienda del pueblo, donde Jacinto esperaba cada domingo religiosamente por una llamada, dejó de sonar para él. Los vecinos lo veían sentado en la banqueta, con la mirada perdida en la carretera, esperando un autobús que nunca traía a su hijo. «Seguro está muy ocupado. Es un hombre importante ahora», decía Jacinto, para justificar el olvido, aunque por dentro su corazón se rompía un poco más cada día. No sabía que Ricardo había cambiado su apellido. No sabía que su hijo se avergonzaba de sus raíces. La distancia física se convirtió en un abismo moral.
Mientras Jacinto comía frijoles y tortillas duras en su choza para ahorrar algún centavo por si Ricardo lo necesitaba, su hijo cenaba caviar y bebía champán, brindando por un futuro donde no había espacio para el pasado. La ingratitud es un veneno lento, y Ricardo lo había bebido hasta la última gota, convencido de que su éxito era solo mérito propio, olvidando los hombros cansados sobre los que se había erguido para tocar el cielo. La tragedia no fue que Ricardo triunfara. La tragedia fue que, para ganar el mundo, decidió perder su alma. Y mientras tanto, en San Juan, la salud de Jacinto comenzaba a fallar, y la soledad pesaba más que los sacos de cemento que cargó en su juventud. El tiempo no perdona, y para Jacinto, el tiempo se estaba acabando. En su humilde choza en San Juan, una tos persistente comenzó a manchar sus pañuelos de sangre. El médico del pueblo, un hombre honesto pero con pocos recursos, se lo dijo con franqueza. Sus pulmones, llenos del polvo de años de trabajo duro, estaban colapsando. Le quedaba poco tiempo de vida. Ante la muerte, el orgullo desaparece y solo queda la verdad del corazón. Jacinto no temía morir. Temía irse de este mundo sin volver a ver el rostro de su hijo. No quería dinero, no quería reclamos. Solo anhelaba un abrazo, o al menos contemplar desde lejos al hombre en que se había convertido su pequeño Ricardo. Con las manos temblorosas, empacó sus pocas pertenencias en una maleta de cartón atada con cuerdas. Vendió sus últimas gallinas para comprar el boleto de autobús hacia la capital. El viaje fue largo y tortuoso. El ruido del motor parecía contar los segundos que le restaban. Cuando llegó a la gran ciudad, se sintió como una hormiga en medio de una estampida de gigantes de acero y cristal. El ruido, el tráfico, la indiferencia de la gente lo abrumaban, pero el amor de padre era su brújula. Llegó al imponente edificio corporativo, donde sabía que trabajaba su hijo, gracias a un recorte de periódico viejo que un vecino le había mostrado años atrás. Se paró frente a las puertas giratorias de cristal, maravillado. «Mi hijo trabaja en el cielo», pensó con orgullo. Pero cuando intentó entrar, la realidad lo golpeó. Los guardias de seguridad, hombres corpulentos con trajes oscuros, le bloquearon el paso. «¿A dónde cree que va, abuelo?», le dijeron con desdén. «Aquí no se piden limosnas. Si no tiene cita, no entra, y menos con esa pinta». Jacinto intentó explicar que era el padre del director general, pero las risas de los guardias fueron crueles. «Usted, el padre del señor Ricardo, por favor, el señor Ricardo es de una familia noble. Lárguese antes de que llamemos a la policía por acoso». Derrotado, pero no vencido, Jacinto se sentó en la acera de enfrente. Observó el edificio durante horas hasta que vio un letrero discreto en la entrada de servicio. «Se busca personal de limpieza. Turno completo». Una idea desesperada iluminó su mente. Si no podía entrar como padre, entraría como sirviente. Se presentó con su nombre de pila, ocultando su apellido. Nadie le hizo preguntas. Nadie quiere limpiar los baños de los ricos, y menos por el sueldo miserable que ofrecían. Le dieron un uniforme gris que le quedaba 3 tallas más grande y una fregona. Jacinto sonrió por primera vez en años. Estaba dentro, estaba cerca de Ricardo. Durante semanas, Jacinto se convirtió en un fantasma en el reino de su hijo. Trabajaba en los pisos más bajos, limpiando lo que nadie quería tocar, siempre con la esperanza de ser asignado al piso 40, el piso de la dirección. Su salud empeoraba. Cada vez que exprimía el trapeador, sentía un dolor agudo en el pecho, pero aguantaba. A veces, veía a Ricardo pasar por el vestíbulo principal, rodeado de ejecutivos y asistentes que reían sus chistes. Jacinto se escondía detrás de las columnas o bajaba la cabeza, cubriéndose con su gorra. El corazón le galopaba con fuerza al verlo tan elegante, tan poderoso. «Qué guapo estás, hijo mío», susurraba para sí mismo, enviándole bendiciones silenciosas mientras limpiaba las huellas de barro que otros dejaban.
Verlo de lejos era su único alimento, su única medicina. Pero el destino, caprichoso y cruel, preparó el escenario para el desastre. Un martes por la tarde, el ascensor privado de los ejecutivos se averió. Ricardo, estresado por una fusión millonaria que estaba a punto de colapsar y furioso por el inconveniente, tuvo que bajar por el ascensor de servicio y cruzar el pasillo trasero para llegar a la sala de juntas. Jacinto estaba allí. Estaba fregando el suelo de mármol con esmero, tarareando una vieja canción de cuna que solía cantarle a Ricardo cuando tenía miedo a las tormentas. De repente, escuchó unos pasos rápidos y el sonido inconfundible de unos zapatos caros golpeando el piso. Levantó la vista y se quedó paralizado. Era él. Estaba a menos de 1 metro. La emoción fue demasiado fuerte para su cuerpo debilitado. Las piernas le fallaron, sus manos temblaron violentamente y al intentar apartarse para ceder el paso, tropezó con su propio cubo. El agua jabonosa y gris se derramó en una ola lenta e inexorable, bañando los impecables zapatos de cuero italiano de Ricardo. El tiempo se detuvo. El silencio en el pasillo fue sepulcral. Ricardo se detuvo en seco, mirando sus pies empapados con incredulidad, y luego levantó la vista hacia el anciano con una expresión que pasó de la sorpresa a una ira volcánica. Jacinto, desde el suelo, intentó levantarse. Quería decir perdón, quería decir hijo, quería tocarle el brazo. Pero lo que vio en los ojos de Ricardo no fue reconocimiento, fue un odio puro y visceral. Ricardo no vio a su padre, vio a un estorbo, una mancha, un error en su mundo perfecto. Y en ese instante, antes de que se pronunciara la primera palabra, el corazón de Jacinto se rompió definitivamente, no por la enfermedad, sino por la mirada de su propio hijo. El tiempo pareció detenerse en el pasillo ejecutivo del piso 40. El sonido del agua sucia, goteando desde el borde de la mesa de caoba hacia la alfombra persa, resonaba como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. El aire, que momentos antes olía a lavanda importada y aire acondicionado purificado, ahora se sentía pesado, cargado de una electricidad estática violenta y peligrosa. Ricardo, el hombre que creía tener el mundo bajo la suela de sus zapatos, miró hacia abajo. Sus ojos se clavaron en sus mocasines de cuero italiano, una obra maestra de artesanía por la que había pagado una fortuna en su último viaje a Milán. Ese cuero negro, pulido hasta parecer un espejo, ahora estaba manchado por un líquido grisáceo, espumoso y repulsivo. El agua del trapeador. Para Ricardo, aquello no era simplemente una mancha, era una profanación. Era como si la pobreza, esa bestia oscura de la que había huido durante 30 años, hubiera estirado sus garras sucias para agarrarlo por los tobillos y arrastrarlo de vuelta al fango del que procedía. La ira subió por su garganta como lava ardiente. Su rostro, habitualmente compuesto y frío, se contorsionó en una máscara de odio puro. ¿Pero qué has hecho? El grito de Ricardo fue tan estruendoso que pareció sacudir los cristales de las ventanas panorámicas. Imbécil, animal torpe. Jacinto, el anciano que yacía en el suelo tras haber tropezado, se encogió sobre sí mismo. El dolor en sus rodillas artríticas al golpear el mármol fue agudo, pero no se comparaba con el terror que sentía al ver la furia en los ojos de aquel hombre. Levantó la vista y a través de sus ojos cansados y nublados por las cataratas, buscó desesperadamente al niño que una vez cargó en sus hombros. Buscó a Ricardito, el pequeño que le traía agua al campo cuando el sol quemaba. Pero ese niño no estaba allí. Frente a él solo había un extraño, un gigante de soberbia envuelto en un traje que costaba más de lo que Jacinto había ganado en toda su vida. Ricardo dio un paso adelante, amenazante, y pateó el cubo de plástico con violencia. El objeto salió volando y chocó contra la pared, terminando de derramar el resto del agua jabonosa por todo el pasillo. «Mírame cuando te hablo», bramó Ricardo, señalándolo con un dedo acusador en el que brillaba un anillo de oro macizo.
¿Sabes quién soy yo? ¿Tienes la menor idea de cuánto vale mi tiempo, mi imagen, mis zapatos? Eres una desgracia. Pago una fortuna a la empresa de limpieza para que este lugar brille como un diamante, y me envían a un viejo decrépito, ciego y torpe como tú. Cada palabra era un latigazo. Jacinto temblaba violentamente. Sus manos, esas manos grandes y callosas que habían labrado la tierra, que habían mezclado cemento y cargado piedras para pagar la universidad de ese mismo hombre que ahora lo insultaba, intentaron buscar apoyo en el suelo resbaladizo para levantarse. Quería hablar, quería explicar. Hijo, perdóname, me fallaron las piernas. Soy yo, papá. Las palabras se formaron en su mente, desesperadas por salir. Jacinto llevó su mano hacia el viejo tapabocas de tela que cubría la mitad de su rostro. Si se lo quitaba, si se quitaba la gorra gastada, Ricardo lo reconocería. El malentendido terminaría. Podrían abrazarse, pero justo en ese instante, cuando sus dedos tocaron el borde de la mascarilla, Ricardo soltó una frase que congeló la sangre en las venas del anciano. «Me das asco», escupió Ricardo, arrugando la nariz con una expresión de repugnancia genuina. «Hueles a miseria, hueles a fracaso. Tu sola presencia aquí contamina el aire que respiro. Gente como tú, gente sucia y descuidada, es la razón por la que este país no avanza. Me enferma verte, asco. Me enferma verte». Esas palabras golpearon a Jacinto con más fuerza que cualquier golpe físico. El alma se le cayó a los pies. Si revelaba su identidad ahora, delante de los empleados que comenzaban a asomarse, curiosos por las puertas, ¿qué pasaría? Ricardo no sentiría alegría, sentiría vergüenza, una vergüenza pública y devastadora. Su padre, el gran empresario, sería el hijo del viejo sucio que huele a miseria. En ese milisegundo de eternidad, Jacinto tomó la decisión más dolorosa y heroica de su vida. El amor de padre es un fuego que consume el propio ego para dar calor al hijo. Decidió callar. Decidió tragarse la verdad como si fuera un veneno amargo para proteger la imagen de ese hijo que lo estaba destrozando. Prefirió ser el conserje humillado y despedido, antes que ser la causa de la vergüenza de Ricardo. Jacinto bajó la mano lentamente. No se quitó el tapabocas. Bajó la cabeza, aceptando el castigo injusto, aceptando el papel de nadie que su hijo le había asignado. «Perdone usted, señor», susurró Jacinto con la voz quebrada, ronca por el nudo en la garganta y las lágrimas que luchaba por contener. «Soy viejo y torpe. No quería ensuciarlo. Que Dios lo bendiga, señor». «No quiero tus bendiciones», gritó Ricardo, sacudiéndose el saco como si quisiera quitarse unos insectos invisibles. «Quiero que te largues. Ahora mismo. Estás despedido. Vete antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras y te tiren a la calle como a la basura que eres. Fuera de mi vista». Jacinto asintió lentamente. Con una dignidad dolorosa se puso de pie. Sus articulaciones crujieron. Recogió los trozos del cubo roto, recogió el trapeador sucio y sin levantar la vista del suelo, dio media vuelta. El camino hacia el ascensor de servicio fue el calvario más largo de su existencia. Sentía la mirada de Ricardo clavada en su espalda como puñales de hielo. Sentía las risitas disimuladas de las secretarias. Cada paso le dolía en el alma. Había venido a la ciudad con la esperanza de un abrazo, de una sonrisa, y se iba con el corazón hecho pedazos, pisoteado por la persona que más amaba en el mundo. Al llegar a la puerta de servicio, se detuvo un segundo. Tuvo el impulso de girarse, de gritar, «Te quiero, hijo», pero se contuvo. La puerta se cerró tras él con un chasquido metálico y definitivo, separando para siempre al padre sacrificado del hijo ingrato. O al menos eso es lo que parecía. Fuera del rascacielos de cristal, el cielo había decidido llorar junto con Jacinto. Una tormenta feroz se había desatado sobre la capital.
Los truenos retumbaban como cañonazos de una guerra celestial, y la lluvia caía en cortinas densas y heladas, azotando el asfalto con furia. Jacinto salió por la puerta trasera, empujado por un guardia de seguridad que ni siquiera lo miró a la cara. «Y no vuelvas», viejo, le había dicho el guardia antes de cerrar la reja. Ahora estaba solo, completamente solo en una ciudad monstruosa de concreto y acero. No tenía dinero. Sus últimos pesos los había gastado en el pasaje de autobús esa mañana. No tenía abrigo. Su uniforme de poliéster fino se empapó en cuestión de segundos, pegándose a su piel flácida y fría. No tenía a dónde ir. El anciano caminó sin rumbo fijo, arrastrando sus zapatos desgastados por las calles inundadas. El frío comenzó a morderle los huesos, un frío que iba más allá de lo físico, calando hondo en su espíritu. Cada vez que tosía, sentía como si 1000 agujas se clavaran en sus pulmones enfermos. Escupió sangre en un charco, el líquido rojo diluyéndose rápidamente en el agua turbia de la lluvia. «¿Por qué, señor?», murmuró al viento, su voz apenas audible entre el estruendo de los coches que pasaban a toda velocidad, salpicándolo de lodo. «¿Por qué me permitiste verlo si iba a ser así? Hubiera preferido morir en mi choza pensando que él me extrañaba, a vivir esto». Llegó a un parque desierto. Los árboles se mecían violentamente bajo el viento. Jacinto encontró un pequeño refugio bajo el alero de hormigón de un kiosco de música abandonado. Se dejó caer en el suelo duro, abrazándose las rodillas, tratando inútilmente de conservar algo de calor corporal. Sus dientes castañeteaban sin control. En la soledad de esa noche oscura, comenzó su diálogo con Dios. No fue una oración de un hombre religioso que busca recompensas, sino la conversación íntima de un padre que sufre. «Dios mío, Padre Celestial». Jacinto cerró los ojos, imaginando el rostro de Ricardo cuando era niño. «No le tomes en cuenta lo que hizo hoy, te lo ruego. No anotes este pecado en su libro. Él no es malo, Señor. Tú lo sabes. Es el mundo el que lo ha confundido. La ambición le ha puesto una venda en los ojos. No lo castigues. Si alguien tiene que pagar por su soberbia, que sea yo. Yo fui quien lo crió. Tal vez no le enseñé lo suficiente, tal vez le di demasiado y por eso no valora nada. Castígame a mí, Señor. Dobla mi dolor y mi cuerpo, pero salva su alma. Dale paz, dale luz, protégelo de sus propios demonios». Las lágrimas de Jacinto eran calientes sobre sus mejillas heladas. Era el amor ágape en su forma más pura, el amor que perdona lo imperdonable, que se ofrece como escudo ante el juicio divino. Mientras rezaba, escuchó un gemido lastimero cerca de él. Abrió los ojos y vio, entre las sombras, a un perro callejero. Era un animal escuálido, sarnoso, al que le faltaba una parte de la oreja y cojeaba de una pata trasera. El perro lo miraba con ojos grandes y temerosos, temblando de frío, esperando quizás una patada o un grito, como estaba acostumbrado a recibir de los humanos. Jacinto sintió una punzada de compasión que superó su propio sufrimiento. Vio en ese perro su propio reflejo, viejo, herido, rechazado, buscando un rincón donde no ser golpeado por la tormenta. «Ven aquí, amigo», susurró Jacinto, extendiendo una mano temblorosa. «No tengas miedo. Yo no soy como ellos. Yo sé lo que es tener frío». El perro, percibiendo la bondad en la voz del anciano, se acercó con cautela. Jacinto metió la mano en el bolsillo empapado de su pantalón y sacó un pequeño trozo de pan duro que había guardado de su almuerzo no comido. Era todo lo que tenía en el mundo. Su última posesión material. «Ten, come». Jacinto partió el pan y se lo puso en el hocico al animal. «Está un poco mojado, pero te llenará la barriga. Cómetelo todo, tú lo necesitas más que yo. A mí ya no me queda mucho tiempo de todos modos». El perro devoró el pan en un segundo y luego, en lugar de irse, se acercó más y se acurrucó contra el pecho de Jacinto. El calor del cuerpo del animal
Fue un pequeño milagro en medio de la helada. Jacinto abrazó al perro, enterrando sus dedos en el pelaje sucio. «Gracias por no dejarme solo», lloró el anciano. «Mi hijo me echó, pero tú, Dios mío, me enviaste a este angelito de 4 patas para que me acompañe en mi última noche». La tos volvió, más fuerte, más violenta. La respiración de Jacinto se volvió un silbido agónico. Su visión comenzó a oscurecerse. Los bordes de la realidad se desdibujaron. Sentía que el sueño lo invadía, un sueño pesado y definitivo. No tenía miedo a la muerte. Solo sentía una inmensa tristeza por no haber podido decirle a Ricardo cuánto lo amaba. «Te perdono, hijo». Fueron sus últimas palabras susurradas antes de que su cabeza cayera sobre el lomo del perro. «Te perdono, come tus arepas». Y así, bajo la tormenta implacable, un santo yacía inconsciente en el suelo sucio, abrazado a un perro sarnoso, mientras en las alturas de la ciudad la justicia divina comenzaba a afilar su espada. Mientras Jacinto yacía inconsciente bajo la lluvia, en el piso 40 de la torre corporativa, Ricardo intentaba recuperar la compostura. Se había encerrado en su baño privado, un espacio revestido de mármol negro y grifos de oro. Con un pañuelo de seda, frotaba frenéticamente la mancha en su zapato, como si al borrarla pudiera borrar también el desagradable incidente con el conserje. «Maldito viejo», refunfuñaba, mirando su reflejo en el espejo. Se veía impecable, poderoso, intocable. Arruinó mi aura, arruinó mi mañana, pero no importa. Soy Ricardo de la Vega. Nada puede tocarme. Salió del baño, se sirvió una copa de whisky de malta añejo para calmar los nervios y se sentó en su sillón de piel de búfalo, listo para revisar las cifras finales de la fusión con el conglomerado asiático. Era el trato que lo convertiría en el hombre más rico del país. Pero el destino, o tal vez la justicia divina que había escuchado la oración del anciano en el parque, tenía otros planes. El teléfono rojo de su escritorio, una línea reservada exclusivamente para emergencias extremas, comenzó a sonar. Su estridencia cortó el silencio de la oficina como una sirena de ataque aéreo. Ricardo frunció el ceño. Nadie llamaba a esa línea a menos que el edificio se estuviera quemando. Levantó el auricular con molestia. «¿Qué pasa?» «Estoy ocupado, señor Ricardo». La voz al otro lado era la de su abogado principal, el doctor Montalvo, un hombre que jamás perdía la calma, pero que ahora sonaba al borde del colapso respiratorio. «Tiene que salir de ahí. Ahora mismo. No vaya al ascensor principal. Use las escaleras de emergencia». «¿De qué diablos estás hablando, Montalvo?» «¿Bebiste?» «Es una redada, señor», gritó el abogado. «La Fiscalía y la Comisión de Valores están en el vestíbulo. Tienen una orden de aprehensión contra usted. Se le acusa de fraude masivo, lavado de dinero y evasión fiscal. Han congelado todas las cuentas. La empresa ya no es suya». Ricardo sintió que la sangre se drenaba de su rostro. El vaso de whisky se resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo, derramando el líquido ámbar sobre la misma alfombra que el conserje había mojado minutos antes. «Eso es imposible», balbuceó Ricardo. «Yo no he firmado nada ilegal. Fue Guzmán mi vicepresidente. Él maneja las cuentas en el extranjero». «Guzmán ya está detenido, señor, y ha cantado como un canario. Ha presentado documentos con su firma digital. Le tendieron una trampa, Ricardo. Lo usaron de chivo expiatorio. Está acabado. Salga de ahí antes de que suban». La línea se cortó. Ricardo se quedó paralizado. El silencio de la oficina se volvió ensordecedor. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. A través de la cortina de lluvia, vio las luces azules y rojas de las patrullas de policía rodeando la entrada del edificio. Eran como tiburones de neón oliendo sangre. Su imperio, ese castillo gigantesco que había construido, sacrificando sus raíces, su familia y su identidad, se estaba desmoronando en cuestión de segundos.
En un acto de desesperación, buscó su teléfono celular. Necesitaba apoyo, necesitaba a alguien que le dijera que todo iba a estar bien. Marcó el número de Camila, su esposa. Camila, la mujer de la alta sociedad, la musa por la que había aprendido a distinguir entre 10 tipos de tenedores, la mujer que le exigió que nunca hablara de su pasado ordinario. El teléfono sonó 3 veces. «¿Ricardo?», contestó ella. Su voz era fría, metálica. «Mi amor, escúchame, ha pasado algo terrible», dijo Ricardo, con la voz temblorosa, buscando consuelo. «Es un error. Me están acusando de cosas que no hice. Tienes que hablar con tu padre. Él tiene contactos en el gobierno. Necesito ayuda. Van a congelar las cuentas, pero es temporal, te lo juro». Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, una risa seca, carente de cualquier emoción humana. «Ya lo vi en las noticias, Ricardo», dijo Camila. «El gran fraude del año. ¿Crees que soy estúpida? Mi padre ya habló con sus abogados. No vamos a mover un dedo por ti. Pero soy tu esposo. Nos amamos. Yo amaba el estilo de vida que me dabas, Ricardo. Amaba el estatus. No me casé contigo para visitarte en una prisión federal. Además, siempre supe que había algo falso en ti. Nunca tuviste el pedigrí real. Eras un nuevo rico y ahora eres un nuevo pobre. Camila, no me puedes hacer esto». «Ya lo hice. Mis maletas están listas. Me voy a Europa esta noche. Los papeles del divorcio llegarán a tu celda. Ah, y cambié la cerradura de la mansión. No te molestes en ir. Adiós, Ricardo». La llamada terminó. Ricardo dejó caer el teléfono. Cayó de rodillas en medio de su oficina lujosa. Estaba solo, absolutamente solo. Los empleados habían comenzado a evacuar el edificio ante la llegada de la policía. Las luces se apagaron automáticamente, dejándolo en la penumbra. De repente, un hambre voraz, dolorosa, le retorció el estómago. No había comido nada en todo el día por el estrés de la fusión. Ahora, ese vacío físico se unía al vacío existencial. Miró a su alrededor. Tenía cuadros de Picasso en la pared, esculturas modernas, muebles de diseñador, pero no tenía nada que comer. No tenía un hogar al que volver. No tenía un amigo a quien llamar. Era un rey destronado en un palacio de hielo. En medio de esa oscuridad, un recuerdo se abrió paso en su mente abrumada. Las palabras del viejo conserje antes de irse. «Dejé mis cosas en el cuarto de servicio». Ricardo no sabía por qué. Quizás fue el instinto de supervivencia, quizás fue la locura del momento, o tal vez fue el olor fantasma de algo familiar que le llegaba desde el pasillo. Se levantó como un zombi, tambaleándose, y salió de su oficina. Caminó por el pasillo desierto, pasando por el lugar donde había humillado al anciano, y se dirigió hacia la única puerta que nunca había abierto, el cuarto de limpieza. El cuarto de servicio era un armario estrecho, sin ventanas, que olía intensamente a cloro, trapos húmedos y soledad. Era el rincón más humilde de todo el rascacielos, el único lugar donde la mentira del lujo no podía entrar. Ricardo encendió la luz tenue de la bombilla desnuda que colgaba del techo. Allí, sobre una repisa de metal oxidado, descansaban los objetos que el viejo asqueroso había dejado atrás. Eran como reliquias de otro mundo en medio de la modernidad del edificio. Una lonchera de metal abollada, con dibujos de superhéroes de los años 80 ya casi borrados por el óxido, y un libro grueso, de tapas de cuero negro que se deshacían, atado con una liga elástica para que no se le cayeran las hojas. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Esa lonchera le resultaba inquietantemente familiar. Era idéntica a la que él llevaba a la escuela primaria en el pueblo, pero se dijo a sí mismo que era una coincidencia. Miles de niños tuvieron esa lonchera. Movido por el hambre atroz que le nublaba el juicio, abrió la lonchera. El aroma golpeó su rostro como una bofetada de realidad. No era olor a comida de restaurante, era un olor dulce, terroso, cálido.
El olor inconfundible del maíz recién molido, de la leña quemada, del queso fresco de granja. Dentro había 3 arepas grandes, doradas, imperfectas en su forma, pero perfectas en su esencia. Estaban envueltas en un paño de cocina bordado, con hilos de colores, con un patrón de flores que Ricardo reconoció al instante. Su madre había bordado ese paño antes de morir. Él recordaba haberla visto hacerlo, sentada en el pórtico de la casa vieja, mientras cantaba. «No», susurró Ricardo, retrocediendo hasta chocar con las escobas. «No puede ser». Sus manos empezaron a temblar tan violentamente que apenas podía sostener la tapa de la lonchera. Su respiración se aceleró. Miró el libro. Era la Biblia de su padre. La misma Biblia que Jacinto leía en voz alta cada noche, con dificultad, siguiendo las líneas con el dedo índice manchado de tierra. Ricardo tomó el libro. La liga elástica se rompió al tocarla. El libro se abrió por sí solo en una página marcada, como si hubiera sido abierta 1000 veces en ese mismo lugar. De entre las páginas del Salmo 23 cayó una fotografía. La foto, en blanco y negro, con los bordes carcomidos por el tiempo, aterrizó boca arriba en el suelo sucio del armario. Ricardo cayó de rodillas para verla. En la imagen, un hombre joven, fuerte como un roble, con una sonrisa que iluminaba el mundo, sostenía en sus brazos a un niño pequeño vestido con el uniforme de la escuela rural. El hombre miraba al niño con una adoración absoluta, como si ese niño fuera el único tesoro del universo. Ese hombre era Jacinto. Ese niño era él, Ricardo. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El mundo empezó a girar. Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido horrible y definitivo en su mente. Los ojos del conserje. Esos ojos tristes y nublados que lo habían mirado con tanto amor y dolor en el pasillo. La voz ronca que intentó decir algo. La forma sumisa en que aceptó los insultos. «Era él», gritó Ricardo, su voz rompiéndose en un aullido gutural. «Era mi papá». Con los ojos llenos de lágrimas que le quemaban como ácido, vio que detrás de la foto había una hoja de papel de cuaderno doblada en 4 partes. La desdobló con desesperación. La letra era grande, torpe, infantil. Jacinto apenas sabía escribir. Había aprendido ya de viejo solo para poder escribirle cartas a su hijo. Ricardo leyó, y cada palabra fue una puñalada directa a su corazón. «Mi querido hijo, Ricardito, si estás leyendo esto es porque ya me he ido y no quise molestarte. Perdóname, hijo. Perdóname por haber ensuciado tu piso y tus zapatos bonitos. Soy un viejo torpe. No quería avergonzarte frente a tus amigos importantes. Solo vine a la ciudad porque el doctor del pueblo dice que mis pulmones ya no aguantan más. Me queda poco tiempo, mijo. Y yo solo tenía un último deseo. Verte. No quería pedirte dinero, ni casa. Sé que estás muy ocupado siendo un hombre grande. Por eso pedí trabajo aquí para poder verte pasar cada mañana. Verte tan elegante, tan fuerte. Eso fue la mejor medicina para mi dolor. Hoy, cuando me gritaste, me dolió el corazón. Pero te entiendo. Debes tener mucho estrés. No te preocupes por mí. Me voy feliz porque te vi, te traje estas arepas. Las hice esta mañana con el maíz que planté en el patio. Sé que te gustaban mucho de niño. Cómetelas, mi amor. No te saltes las comidas. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. Yo te estaré cuidando desde el cielo. Tu papá, que te ama más que a su vida. Jacinto. El grito que salió de la garganta de Ricardo fue el sonido de un alma rompiéndose en 1000 pedazos. «¡Papá!», aulló, abrazando la carta y la foto contra su pecho, golpeando su frente contra el suelo de concreto. La realidad de su monstruosidad lo aplastó. Su padre, su héroe, el hombre que se había matado trabajando para darle un futuro, había venido a morir cerca de él, solo para verlo, y él lo había llamado asqueroso. Le había dicho que le daba náuseas. Lo había echado a la calle bajo la tormenta. Ricardo agarró una de las arepas.
Estaba fría y dura, pero le dio un mordisco desesperado, masticando entre sollozos. El sabor del maíz se mezcló con el sabor salado de sus lágrimas. Era el sabor del amor incondicional. Era el sabor del sacrificio. «Soy un monstruo. Soy basura», lloraba Ricardo, golpeando el suelo con los puños hasta que sus nudillos sangraron. «Dios mío, ¿qué he hecho? He matado a mi padre». En ese momento, el hambre desapareció, el miedo a la cárcel desapareció, el divorcio de Camila desapareció. Lo único que existía en el universo era la urgencia agónica de encontrar a Jacinto. Tenía que encontrarlo, tenía que pedirle perdón, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Se levantó de un salto, con la carta apretada en la mano como si fuera su pasaporte a la salvación, y salió corriendo. No le importó dejar la puerta abierta. No le importó que la policía estuviera subiendo por los ascensores. Corrió hacia las escaleras de emergencia, bajando los 40 pisos como un hombre poseído, saltando los escalones de 3 en 3, impulsado por el combustible del arrepentimiento. Iba a buscar a su padre, y si su padre estaba en el infierno, él bajaría hasta allá para sacarlo. Ricardo salió del edificio como un hombre poseído. No le importó dejar la puerta de su oficina abierta, no le importó que su costoso saco italiano se empapara al instante bajo la lluvia torrencial que azotaba la ciudad. Corrió hacia la calle, gritando el nombre de su padre, pero su voz era apenas un susurro ahogado por el estruendo de los truenos y el claxon de los automóviles. La ciudad, que antes le parecía un patio de recreo para los exitosos, se transformó de repente en un laberinto hostil y frío. Ricardo corrió hacia la parada de autobús más cercana, abordando a extraños, sacudiéndolos por los hombros con desesperación. «¡Por favor!», gritaba, con los ojos desorbitados. «¿Han visto a un anciano? Llevaba un uniforme gris, es bajito, camina despacio. Por favor, es mi padre». La gente lo miraba con miedo y asco, apartándose de él como si estuviera loco. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo sintió en carne propia el aguijón de la indiferencia. Vio en los ojos de los transeúntes la misma mirada de desprecio que él le había lanzado a Jacinto horas antes. Era el karma, devolviéndole el golpe con una precisión quirúrgica. Siguió corriendo, resbalando en el pavimento mojado. Cayó de rodillas sobre un charco de lodo, arruinando sus pantalones de diseñador. Se levantó sin importarle, con las manos sucias y sangrando, y continuó su búsqueda. Fue a los hospitales cercanos, a las estaciones de policía, incluso a la morgue. En cada lugar, la respuesta era un movimiento negativo de cabeza o un espere su turno. La burocracia, que él solía saltarse con dinero e influencias, ahora se alzaba como un muro impenetrable. La noche avanzaba y la esperanza se desvanecía. Agotado, hambriento y temblando de frío, Ricardo llegó a las puertas de una vieja iglesia en un barrio marginal, guiado por una intuición inexplicable. Allí, en el atrio, vio a un perro callejero acurrucado sobre unos trapos viejos. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. Reconoció el pañuelo que el perro usaba como cama. Era un pañuelo a cuadros, el mismo que su padre usaba para secarse el sudor en el campo. Ricardo se derrumbó junto al animal, acarició el pañuelo sucio y lloró amargamente. «Dios mío», sollozó, golpeando el suelo con la frente. «Quítamelo todo. Llévate mi dinero, mi empresa, mi orgullo. Déjame en la calle, déjame sin nada, pero por favor, no te lleves a mi padre todavía. No me dejes vivir con esta culpa. Dame la oportunidad de decirle que lo amo. Solo una vez más, Señor. Solo una vez más». Fue una oración nacida de la más profunda oscuridad, un grito de auxilio de un alma que finalmente había despertado. Ricardo, el gran ejecutivo, ya no existía. Allí, en el suelo sucio, solo quedaba un hijo aterrorizado que anhelaba el perdón. En ese momento, una mano suave se posó en su hombro. Ricardo levantó la vista, cegado por las lágrimas.
Era una monja anciana, con el rostro surcado por arrugas de bondad. «Hijo», dijo la monja con voz suave, «¿buscas al anciano que compartió su pan con este perro?». Ricardo asintió frenéticamente, incapaz de hablar. «Lo encontramos desmayado hace unas horas», continuó ella. «La ambulancia de la caridad se lo llevó. Está muy grave, hijo. Sus pulmones. No sé si llegue al amanecer. Está en el Hospital General de Beneficencia, en el ala de indigentes». El Hospital General de Beneficencia era un lugar que Ricardo jamás había pisado. Los pasillos estaban abarrotados de gente pobre, el aire olía a desinfectante barato y a desesperanza. Pero Ricardo corrió por esos pasillos como si estuviera entrando en un palacio, empujando puertas, ignorando las quejas de las enfermeras que intentaban detenerlo por su aspecto desaliñado. «Busco a Jacinto», gritaba. «Es mi padre». Finalmente, un médico joven lo llevó a una sala grande, donde decenas de camas estaban separadas apenas por cortinas de tela delgada. Al fondo, en la cama más alejada, yacía una figura pequeña conectada a un tanque de oxígeno ruidoso y a un monitor cardíaco que emitía un pitido débil y lento. Ricardo se acercó lentamente, sintiendo que las piernas le fallaban. Allí estaba, su padre. El hombre fuerte que cargaba rocas ahora parecía tan frágil como un pajarito. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus manos, esas manos santas, descansaban inertes sobre la sábana áspera. Ricardo cayó de rodillas junto a la cama. No le importó quién lo viera. Tomó la mano de Jacinto entre las suyas y la besó 1, 2, 1000 veces, bañándola con sus lágrimas. «Papá». Su voz se quebró en un gemido. «Papá, despierta, por favor. Soy yo, Ricardo. Soy tu hijo. Soy tu Ricardito. Perdóname, papá. Perdóname por ser un monstruo. Perdóname por olvidarme de quién soy. No te mueras, por favor. Te necesito. Te prometo que todo va a cambiar. Te construiré la casa que te prometí. Te cuidaré. Solo no me dejes solo». El pitido del monitor pareció acelerarse ligeramente. Los párpados de Jacinto, pesados como plomo, comenzaron a temblar. Lentamente, muy lentamente, el anciano abrió los ojos. No había claridad en ellos al principio, solo la neblina de la medicación y la cercanía de la muerte. Pero cuando sus ojos enfocaron el rostro, bañado en llanto de Ricardo, una chispa de vida se encendió en su mirada. Jacinto no retiró la mano. No hubo reproche. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó sus dedos temblorosos y acarició la mejilla de su hijo, limpiando una lágrima mezclada con suciedad. «Hijo», susurró Jacinto, su voz apenas un hilo de aire a través de la mascarilla de oxígeno. «¿Por qué lloras?». «Porque te fallé, papá», sollozó Ricardo, escondiendo el rostro en el pecho de su padre. «Te traté como basura. No merezco ser tu hijo». Jacinto sonrió débilmente. Una sonrisa que iluminó la lúgubre sala de hospital más que cualquier reflector. «Tú nunca podrías fallarme», dijo el anciano con dificultad. «La sangre no se vuelve agua, mijo. Yo sabía que vendrías. Le dije adiós. Le dije que no me llevara hasta que pudiera ver tus ojos una vez más». «Perdóname», insistió Ricardo. «No hay nada que perdonar», respondió Jacinto, con la sabiduría infinita de quien ama sin condiciones. «Un padre nunca guarda rencor. Lo único que me dolía era pensar que tenías hambre. ¿Comiste las arepas?». Esa pregunta simple, «¿Comiste las arepas?», terminó de romper a Ricardo. En medio de su agonía, Jacinto seguía preocupándose por si su hijo había comido. Ese era el amor de Dios manifestado en la tierra. «Sí, papá», mintió Ricardo piadosamente, apretando la mano de su padre contra su corazón. «Estaban deliciosas, las mejores del mundo». En ese momento, el médico entró apresurado para revisar los signos vitales, temiendo lo peor. Pero al mirar el monitor, se detuvo sorprendido. El ritmo cardíaco de Jacinto se estaba estabilizando.
La saturación de oxígeno subía. Lo que la medicina no había podido hacer en horas, el amor lo estaba logrando en minutos. «Es increíble», murmuró el médico. Estaba apagándose y ahora está luchando. Parece que ha encontrado una razón para quedarse. Ricardo miró a su padre y luego al techo despintado del hospital y por primera vez en años dijo una palabra con verdadera fe: «Gracias». Aquella noche, en la sala de indigentes, no murió nadie. Al contrario, algo nació. Nació un nuevo Ricardo, purificado por el dolor y el arrepentimiento. Y Jacinto, el humilde campesino, no solo recuperó a su hijo, sino que le enseñó al mundo que la verdadera nobleza no se hereda con un apellido, sino que se demuestra con el perdón. Los días siguientes en el hospital fueron una prueba de fuego, pero también de gracia. Ricardo no se apartó ni un segundo de la cama de Jacinto. Vendió su costoso reloj de oro para pagar los medicamentos y una habitación privada, la primera acción desinteresada que realizaba en años. Mientras su imperio financiero terminaba de derrumbarse en las noticias y su esposa Camila firmaba el divorcio desde un resort en Mónaco, Ricardo sentía una paz extraña. Había perdido su fortuna, sí, pero había recuperado su alma. Jacinto, contra todo pronóstico médico, se recuperó. Los doctores lo llamaron un milagro, pero Ricardo sabía que fue el poder del amor lo que sanó a su padre. Un año después, la escena cambia radicalmente. Ya no estamos en un rascacielos de cristal, sino en una casa sencilla pero luminosa en las afueras de la ciudad, rodeada de un jardín lleno de flores y árboles frutales. Ricardo, vestido con ropa sencilla, unos jeans y una camisa de algodón, empuja una silla de ruedas por el sendero del jardín. En la silla va Jacinto, quien luce mucho más saludable, con las mejillas sonrosadas y una manta tejida sobre las piernas. «Mira, papá», dice Ricardo, señalando un letrero de madera colgado sobre la entrada de una construcción anexa. «Ya casi terminamos el techo». El letrero dice: «Fundación Don Jacinto, comedor y refugio para el olvidado». Ricardo no volvió al mundo corporativo. Con lo poco que pudo rescatar tras liquidar sus deudas y con la ayuda de donaciones de personas que se conmovieron con su historia, abrió un comedor comunitario. Ahora, el hombre que antes despedía a la gente por oler mal, dedica sus días a servir sopa caliente a los indigentes, a lavar los pies de los cansados y a escuchar las historias de aquellos que el mundo ignora. «Es hermoso, hijo», dice Jacinto, con la voz llena de orgullo, apretando la mano de Ricardo. «Más hermoso que cualquier oficina de cristal. Aquí es donde vive Dios». Ricardo se arrodilla frente a su padre, tal como lo hizo en aquel pasillo, pero esta vez no hay miedo, solo gratitud. «Gracias a ti, papá. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, sino lo que das con el corazón. Casi pierdo el camino, pero tú me trajiste de vuelta a casa». Jacinto acaricia el rostro de su hijo y sonríe. El hijo pródigo siempre vuelve y el padre siempre espera. Esa es la ley del amor. La cámara se aleja lentamente, mostrando a padre e hijo abrazados bajo la luz dorada del atardecer, mientras un grupo de personas sin hogar comienza a llegar al comedor, siendo recibidos con sonrisas y dignidad. Otra reflexión. Final del narrador. Voz en off, profunda y emotiva. Amigos, la vida es una rueda que nunca deja de girar. Hoy puedes estar en la cima, mirando a todos desde arriba, y mañana puedes estar en el suelo, necesitando la mano de aquel a quien despreciaste. Ricardo aprendió a la mala que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar aduladores, pero no un padre. Puede comprar un funeral lujoso, pero no un lugar en el cielo. No esperes a que la vida te golpee para valorar a quienes te aman. No esperes a ver una silla vacía para desear dar ese abrazo que hoy niegas por orgullo. Tus padres son el único tesoro que disminuye con el tiempo. Cada día que pasa es un día menos que los tienes. Ámalos, hónralos y cuídalos.
porque cuando se vayan, no habrá oro en el mundo que pueda traerlos de vuelta. Recuerda, siembra amor y cosecharás milagros, siembra soberbia y cosecharás soledad. La elección es tuya. Call to action, llamado a la acción. Si esta historia tocó una fibra en tu corazón, si crees en el poder del perdón y en el amor de Dios, te pido un pequeño favor. Escribe amén en los comentarios para decretar bendiciones sobre tu familia. Comparte este video con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Tal vez, solo tal vez, esta historia pueda ablandar un corazón endurecido y salvar una relación antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.